Entonces les decía que el día de hoy empezamos un nuevo capítulo llamado Hidráulica de Captaciones. Durante el primer capítulo, que se llamaba Hidrogeología, veíamos directamente cómo fluía o cómo se movía el agua en el subsuelo y veíamos también cómo determinábamos caudales en el subsuelo y también cómo determinábamos la velocidad en función de la porosidad, de la permeabilidad, de la transmisividad. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, el segundo capítulo de hidráulica subterránea, llamado hidráulica de captaciones. La hidráulica de captaciones pues estudia concretamente los efectos producidos por el bombeo o por los sondeos que se provoquen en un lugar. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un terreno, ¿sí? Y en el terreno hubiera agua, y suponiendo que esto es un pozo y en el pozo hay una bomba, al momento de que comienza a bombear agua, ¿qué va a pasar con la energía que tiene o con el potencial hidráulico que tiene el agua? Pues va a comenzar a disminuir, va a succionar, como cuando vemos en el lavamanos que se forma una especie de cono, ¿no? Lo mismo se provoca acá, una especie de cono que indica el drenaje, el movimiento del agua subterránea al momento de captar el agua. Entonces, básicamente, lo que vamos a estudiar en este capítulo es justamente eso, comenzar a estudiar cómo va a ser el comportamiento y obviamente ese comportamiento nos lleva a caudales de captación, es decir, bombeo. En el otro lado, en la imagen de la derecha, ustedes en cambio ven una tubería perforada, son las famosas galerías filtrantes, en las cuales se está captando agua y obviamente al captar agua, pues el nivel de potencial hidráulico disminuye y se forma una especie de valle, ¿no? Una especie de valle de potencial hidráulico. Entonces, esta hidráulica de captaciones pues tiene algunas conveniencias en la hidráulica general. Primero, pues nos permite calcular el caudal que podría obtenerse en un acuífero sin superar un determinado descenso en el pozo. Calcular también el descenso producido por un caudal cualquiera y calcular el radio del cono de descensos o radio de influencia. Toda captación, al momento de que bombeo agua, pues tiene influencias en sus alrededores. Entonces, esa influencia, esa cantidad de agua que estoy sacando, puede afectar a acuíferos cercanos, puede afectar a captaciones cercanas, y pues también tengo que tenerlas en consideración al momento del cálculo. Por acá vemos el cono de descenso que veíamos en un inicio en dos acuíferos. El de la izquierda es un acuífero confinado y el de la derecha es un acuífero libre. En el acuífero confinado, obviamente, por la condición de confinamiento, no se produce el cono, ¿no? Está confinado, así que simplemente la superficie virtual del potencial hidráulico es la que disminuye. Pero en un acuífero libre con las mismas dimensiones y con las mismas características, el cono de descenso sí que se produce. Algo importante también que hay que diferenciar al momento de realizar, de empezar a ver el tema de hidráulica de captaciones, es hablar de régimen permanente y régimen variable en pozos. ¿Qué significa el régimen permanente? Significa que comienzo a hacer un ensayo de bombeo, es decir, coloco una bomba sumergible, comienzo a captar agua, y obviamente al momento de captar agua, ¿qué va a pasar en el nivel del agua en el pozo? Comienza a descender, ¿verdad? Obviamente, pues no, estoy sacando agua, el nivel del agua comienza a descender. Va a llegar a un punto en el cual lo que estoy sacando se vuelve igual al caudal que está recibiendo de acuíferos cercanos o igual al caudal que el propio acuífero permite recargar. Entonces, cuando llego a eso, que lo que sale es igual a lo que ingresa, pues el nivel en el pozo se estabiliza.
aunque esté sacando caudal, de otro lado, de un acuífero cercano, pues puede estar entrando agua al acuífero, entonces el nivel se estabiliza. Cuando logro eso, se le llama régimen permanente. Por el contrario, bueno, y si lleváramos eso de hecho a un gráfico, lo veríamos algo así, ¿no? Descensos en el pozo versus tiempo. El descenso en el pozo, en los primeros tiempos, hasta que no se estabilice, pues varía, pero llega un punto en el que los descensos se estabilizan. A esto le decimos régimen permanente. Si los niveles nunca se estabilizan y estamos bombeando y el nivel del agua sigue bajando, a ese régimen de flujo le llamamos régimen transitorio. Es diferente al variable pozo y el permanente. Ajá. En el permanente, te digo, es cuando ya alcanzamos un nivel de descenso fijo. Y el transitorio variable, cuando el nivel del agua está descendiendo. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a bombear agua, de ley lo primero que llego es un nivel transitorio. ¿Sí? Si sigue bajando el nivel del agua en el pozo, el nivel sigue siendo transitorio. Pero si llega a estabilizarse por la recarga que puede recibir el acuífero en sus alrededores, se le dice régimen permanente. Entonces, estas hidráulica de captaciones maneja algunas fórmulas que nos ayudan a determinar cómo es el comportamiento de las captaciones a nivel de aguas, del agua subterránea. Esas fórmulas, pues, se basan en ciertos axiomas, en ciertas simplificaciones, como por ejemplo que el acuífero, si es confinado, es un acuífero perfecto, ¿sí? Es decir, al decir acuífero perfecto, que tiene agua indefinidamente, que es un acuífero de espesor constante, isótropo y homogéneo. ¿Alguien se acuerda que era isótropo? Iguales características físicas, ¿no? Eso es isótropo. De iguales características físicas. Y homogéneo, pues, de iguales características químicas. Acuífero infinito, que no tiene límites, como ya lo decía, como no era perfecto. Superficie piezométrica inicial horizontal, es decir, su flujo natural. La superficie piezométrica es igual en todo el acuífero, es otra de las simplificaciones que hacen estas fórmulas. El caudal de bombeo pues se considera constante, pese a que sabemos que una bomba, los caudales pueden ir variando un poquito. El sondeo es vertical, con diámetro infinitamente pequeño, y se trata de una captación completa, es decir, que atraviesa todo el acuífero. Con estos axiomas, con estas simplificaciones, la hidráulica subterránea y en específico la hidráulica de captaciones, pues ha logrado formar una serie de ecuaciones que permiten estudiar el comportamiento de una captación. Entonces tenemos, por ejemplo, varias ecuaciones, de hecho tenemos 6, para acuífero libre, confinado y semiconfinado en régimen permanente y transitorio. Existe, por ejemplo, entonces, el acuífero confinado en régimen permanente, que utilizamos la fórmula de Thiem. Existe el acuífero libre en régimen permanente, que usamos la fórmula de Dupuit. Existe también el acuífero semiconfinado en régimen permanente, que existe o que aplicamos la ecuación de Degli. Existe también el acuífero confinado, ya no en régimen permanente, sino en transitorio, que utilizamos la fórmula de de Jacob. Y así sucesivamente, no las cargo aquí, también tenemos acuífero confinado en régimen libre en régimen transitorio y también semiconfinado en régimen transitorio, que no tengo aquí las diapositivas, pero que también vamos a estarlos analizando durante el segundo parcial. El día de hoy vamos a empezar con la primera fórmula y una también de las más sencillas. Cuando alcanzamos el régimen permanente, es decir, ya no hay variaciones en el pozo, de un acuífero confinado. De acuerdo a Thiem, el descenso producido en el pozo
caudal de captación dividido para 2 veces pi transmisividad por el logaritmo neperiano de R, que en este caso sería el radio de influencia al que tiene la captación, dividido para son las distancias entre pozos. Si lo quisiera llevar esa fórmula, no en logaritmo natural, sino en logaritmo base 10, la fórmula sufre una pequeña variación. Bueno, 0.366 caudal sobre transmisividad, logaritmo de R mayúscula sobre R minúscula. Entonces, vamos a ver. El Q es el caudal de agua que sale del pozo. Esto es Q. 2 veces pi transmisividad. ¿Alguien se acuerda qué era la transmisividad? Vuelvan atrás. ¿Qué era la transmisividad? Exactamente. Entonces, el pozo, que se mide en metros cuadrados, es decir, sección por día, se le llama transmisividad, logaritmo neperiano de R mayúscula. R mayúscula es el radio de influencia. Si ustedes se dan cuenta, al momento de que estoy bombeando agua, esto se forma un cono, ¿no? Entonces, a 10 metros, a 50 metros, yo comienzo a ver que sí tengo descensos. Ya no tiene lugar, y ese lugar en donde ya no hay diferencias del área, el radio de influencia de, de la captación. Y R minúscula pues corresponde a los diferentes radios que existen de un lugar a otro. Esta R, ¿sí?, para que la fórmula funcione, no puede ser igual a R mayúscula, porque si no, logaritmo neperiano de 1, bueno, R sobre R de 1, pues sí es posible, ¿no? Sí, sí existe el logaritmo neperiano de R sobre R. R mayúscula sobre R minúscula, normalmente esta R es menor, vamos a ponerlo por aquí, menor que R mayúscula, ¿no? Porque R mayúscula es el radio completo de influencia. En un acuífero cautivo, cuya transmisividad es de 1000 metros cuadrados día, se extraen 50 metros cúbicos hora de agua en un pozo de 500 milímetros de diámetro. Calcular el descenso teórico en el pozo de bombeo y en pozos de observación situados a 10, 100 y 500 metros de distancia. Suponiendo un radio de influencia de 1000 metros, el descenso real medido en el pozo ha sido de 2,1 metros. Entonces tenemos un pozo que está bombeando 50 metros cúbicos hora, ¿verdad? Entonces dice que ese caudal que estoy extrayendo lo está haciendo en un pozo de 500 milímetros de diámetro, ¿no? En estos 500 milímetros. Me pide calcular el descenso teórico en el pozo de bombeo, es decir, cuál es el descenso aquí. Vamos a ponerlo con otro color. ¿Cuál es el descenso en este pozo? ¿Sí? Así como también en pozos de observación situados a 100 metros, ¿cuánto es el descenso aquí? A 100 metros, a 500, sí. A 500 metros, ¿cuál es el descenso? A 100 metros, ¿cuál es el descenso? Y también a 10 metros, ¿cuál es el descenso? Entonces, yo sé, de acuerdo a lo que me dice la figura, que estoy bombeando agua
y que esto entonces me está provocando un cono de descenso que llega incluso hasta su radio de influencia, llega hasta los 1000 metros, ¿no? Vamos a dibujarla por acá. De aquí a acá es el radio de influencia. 1000 metros. Entonces, ¿qué es esa R mayúscula? R mayúscula es justamente eso. ¿Hasta dónde tiene influencia la captación de agua? En este caso, lo está dando el ejercicio, R es igual a 1000 metros. Quiero entonces, ¿cuánto es el descenso aquí? ¿A qué nivel llegó aquí? ¿A qué nivel llegó acá? ¿A qué nivel llegó aquí? ¿Y a qué nivel llegó en el mismo pozo? Eso es lo que me pide encontrar. Entonces, aplico la ecuación de descensos que dice que es igual a caudal dividido para 2 veces pi transmisividad por el logaritmo neperiano de R sobre R. En antes estaba, así estaba, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, Primero, el descenso real no va a ser el mismo que el teórico, quizás. oh. Entonces hay que hacer otra cosa. Ujú. Ok. Acá está. Ok. Entonces, empecemos con el descenso en el pozo. En el mismo pozo, el descenso va a ser igual entonces al caudal, que lo tengo en metros cúbicos hora, ¿no? Me conviene llevarlo toda una unidad. ¿Por qué a toda una unidad? Porque la transmisividad está en metros cuadrados día. Entonces, por raya de fracción, metros cúbicos, estamos bien, hora arriba, día abajo. ¿Un día tiene cuántas horas? ¿Cuánto da esto? Día. Entonces, 1200 metros cúbicos día entre 2 veces pi. La transmisividad me dio 1000 metros cuadrados día por el logaritmo neperiano de R mayúscula. R en este caso, ¿cuánto sería? Los 1000 metros, ¿no? El radio de influencia máximo. Y ahora bien, me pide el descenso en el mismo pozo. ¿Cuánto sería R minúscula? Cero, ¿sí? Sería cero porque quiero cuánto es el descenso en este pozo, no en el de acá. Esto está a 10, esto está a 100 y esto está a 500, ¿no? Entonces yo quiero el descenso es en el mismo pozo. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a esto cero? ¿Van a calcular a cero? Ok. Entonces, por ese motivo, hay que darle una pequeña, no, ya voy. Hay que darle un valor a esa R. Y a efectos de cálculo, y a efectos de investigación que existe un poco con respecto a esto, se recomienda que R, lo voy a escribir por aquí, por favor, en el mismo pozo, solo en el pozo, R es igual al radio del pozo. ¿Sí? Entonces, dice que el pozo tiene 500 milímetros de diámetro, ¿no? El radio sería
250 milímetros. Y 250 milímetros transformado a metro. 0. 250 transformado a metro. 0.20. Vuelvo y repito, ¿no? El valor de R en el mismo pozo no puede ser 0 porque la fórmula se me descartaría. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta R en el pozo no la considero como 0, sino que le doy el valor del radio del mismo pozo. Entonces, ese valor da 0.25. Por lo tanto, el descenso en el pozo, ¿cuánto es? Entonces, quiere decir que en el mismo pozo, desde donde tenía influencia, ¿sí? En un inicio estaba por acá, al momento que estoy captando ese caudal, el agua va a descender 1,58 metros, teóricamente, hablando. Pero miren algo, atención por favor, dice el ejercicio, el descenso real medido en el pozo ha sido de 2,1. Entonces tenemos un descenso real que ha sido medido y otro descenso que nos dice la fórmula, que es teórico, ¿no? ¿A qué se deberán esas variaciones? Un punto a la prueba parcial que me lo dice. Sí, vuelvo y repito. Dice el hasta Puerto Viejo está. Dice el ejercicio. El descenso en el pozo, calculado mediante fórmula, nos dio 1,58 metros. Eso es teórico, ¿no? Pero en datos en campo medido, el descenso real ha sido de 2. ¿Por qué será? O sea, ha descendido más de lo que nos sale teóricamente. ¿Por qué será? Por la infiltración de dinero. No. Por la infiltración. No escuchó. ¿Qué? Ya lo dije. ¿Cuál es? Por las infiltraciones, ¿no? Sí, por el nivel real. Por eso, sí. En realidad es porque como cualquier otra conducción, tampoco. ¡Con la superficie libre! Tampoco. Por el En realidad es porque como toda la conducción existen pérdidas de carga. Y al entrar agua en el pozo existe pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga de hecho es igual al descenso teórico menos el descenso real. Perdón, al revés. Descenso real menos el descenso teórico. Es decir, 2,10 menos 58, ¿cuánto es? ¿Qué tanto? Es que hicimos mal. Ese de aquí, de ahí viene con el número 1 acá. Y ahí sigue el número 2 de aquí y sigue. Pone de cómo para ¿Cuál te va a dar valor? A ver, Sí. Pero ahí tienes el lápiz. De aquí, ¿Ok? ¿Se acuerdan que al inicio... ¿ya? ¿Por qué escucho Machala? Machala no es ese curso, por Dios. Ok. Les decía en antes cuando hacíamos los axiomas o las pequeñas, bueno, no las pequeñas, las grandes inferencias que hacían estas fórmulas, es que consideraba también que no existía pérdidas de carga, ¿no? Entonces,
sí la hay, porque de hecho el descenso teórico con el real son diferentes, así que la conclusión, y de hecho por eso también me gusta este ejercicio, ponerlo de primero, es que las fórmulas que tenemos no son 100%, no confiables sí son, pero 100% sí, precisas, ¿no? Hay una pequeña variación justamente por esos axiomas o por esas aproximaciones que las metodologías realizan. Ok, entonces ya tenemos lo primero, porque nos pedía el descenso teórico en el pozo. Vamos con lo segundo, dice calcular los descensos situados a 10, 100 y 500 metros de distancia. Entonces, no es complicado, ¿no? Voy a borrar por aquí. Perdón. Sí, exactamente. Descenso es igual. El caudal, que era entre 2 veces pi por la transmisividad, que es 1000, por el logaritmo neperiano de r, que es 1000, dividido para r, que es 10. Entonces el descenso a 10, ¿cuánto da? .88. Quiere decir entonces que desde el nivel inicial, ese bombeo que se produce por acá, ¿sí? En este pozo, provoca que en pozos cercanos el descenso sea 0.88 metros. Vamos ahora con el descenso a 50, ¿no? No, a 100. Simplemente cambio aquí, ahora le pongo 100. 0,44. Y el descenso a 500, 0,13. Lo cual tiene lógica, ¿no? A medida que me voy alejando, obviamente el nivel se va viendo menos afectado. Y aquí 0,13. Y listo. Copie, por favor. Sí, sería bueno que copien también el gráfico, que recuerden que es la R mayúscula, que es la R minúscula. Ok. ¿Cuál línea? Sí. Ya. Por lo que te explico acá, Erika, espérame un ratito, déjame regresar. ¿Puedo borrar? Ya te explico. Ujú. Sí. Ajá. Eso es el diámetro. El diámetro del pozo es 500. El radio del pozo sería 250. Ajá. Entonces usas el radio del pozo. Ajá. Ajá.
Cuéntame. Porque es dato del ejercicio, solamente es la transmisividad. La ocupo como quiera para el red de influencia. Para todos, claro. Es la transmisividad del... Te puedo dar datos para que saques el T. Por ejemplo, transmisividad era igual a la permeabilidad por el espesor. Te puedo dar permeabilidad y espesor. Ok. Ahora, Erika, mira. Si yo tengo este pozo que está bombeando agua, ¿ya? Y yo le coloco acá otro pozo, ¿qué pasa con el nivel? Va a descender, ¿no? Entonces, es por eso. La forma siempre es así, como que hubieras un cono, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Dice, en un acuífero cautivo en el que la transmisividad es igual a 250 metros cúbicos día, el máximo radio de influencia se establece en 1600 metros. Calcular el caudal máximo que se puede bombear en un pozo de radio de 0,3 para que el descenso en el pozo sea inferior a 7 metros. Vamos. Ok, entonces, como quiero aprovechar, saber cuánto es el caudal máximo, entonces voy a ver cuánto es el caudal cuando el descenso es 7. Vamos a ver. Yo sé que el descenso es igual a caudal, 2 veces pi transmisividad, por logaritmo neperiano de R sobre R minúscula, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero ahora es saber el caudal máximo que se puede bombear para ese radio de 0,3 metros como pozo. Entonces, caudal va a ser igual a descenso por 2 veces pi transmisividad dividido para el logaritmo neperiano de R sobre R. Quiere decir entonces que esto va a ser igual, el descenso era 7 metros máximo, ¿no? Por 2 veces pi por la transmisividad, que en este caso es 250, dividido para logaritmo neperiano, la R mayúscula, ¿cuánto es? 1600 sobre 0,3 de radio. Caudal entonces, 1281. Entonces, el caudal que puedo explotar para este acuífero debe ser un caudal inferior a 1280 metros cúbicos día. ¿Y por qué 1280 metros cúbicos día? Recuerden que las fórmulas tienen sus variaciones en cuanto a pérdidas de carga. Entonces siempre trato de dejar un rango, ¿sí? E incluso ponerle un poco menos, 1270, 1260, es el máximo caudal que yo puedo bombear o que puedo sacar para que el acuífero no pierda su naturalidad de confinado. ¿Ok? Exactamente, y podemos tender a una sobreexplotación, porque si pierde la naturalidad de ser un acuífero confinado, se vuelve libre, y al ser libre, pues es mucho más fácil que el agua se acabe, pues no, porque estás bombeando más de lo que puede recargar el acuífero. ¿Ok? Dice, en un pozo de radio de 0,3 metros, se bombea a caudal constante 864 metros cúbicos día, hasta conseguir la estabilización del descenso. Este descenso en el pozo ha sido de 8 metros y en piezómetros a distancias de 10, 50, 100 y 200, los descensos figuran en la tabla adjunta. Entonces, a 0,3 metros, es decir, en el mismo pozo,
El descenso es 8 metros, a 10 metros es 4,38, a 50 es 2,91, a 100 es 2,27, a 200 es 1,64. Me pide calcular la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento R. Desconozco el radio de influencia y desconozco también transmisividad. Es decir, tengo dos incógnitas y por lo tanto no voy a poderlo hacer por despejes. Entonces existe otra metodología de cálculo en la cual sabemos que el caudal sobre 2 veces pi transmisividad es igual a la pendiente M de la línea que conforma al pozo y los descensos. Es decir, si yo grafico esto y saco su pendiente, yo puedo establecer una relación con el caudal 2 veces pi transmisividad, de manera que pueda despejar la transmisividad. Y eso vamos a hacer ahora. Tenemos aquí R es, o el descenso es 0,3, perdón, el descenso es 8, el radio de influencia es 0,3. Vamos a hacer una tablita aparte, acá, y vamos a ponerle aquí como nombre logaritmo neperiano de R. Aquí está. Logaritmo neperiano de R. Entonces, logaritmo neperiano de 0,3, ¿cuánto es? Menos 1,20. De 10, 2,30. De 50, de 100, 4 puntos. Y de 200. 5,30, ¿no? Entonces, ok. Bien. Bien, entonces vamos a ver, vamos a llevar esto a un gráfico. En el cual vamos a poner, a ver, ahora me acuerdo, sí, estamos bien. Descensos en metros, y por acá vamos a poner el logaritmo neperiano de R. El descenso en metros va o varía desde 0 hasta 8, ¿no? 8 es el máximo, entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por acá, en el eje de las X, perdón, tendríamos entonces logaritmo neperiano de R, que varía desde menos 1,2 hasta 5,30, ¿no? Entonces por aquí podría ser menos 1, 0, 1, ¿qué cosa? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, podría ser hasta el 6, pero no presionemos más. ¿Por qué no pongo el eje de las Y aquí en el 0? Porque voy a necesitar una línea y luego esa línea va a salir con una figura ahí en medio, ¿no? Entonces no se va a ver tan bien. Graficamos entonces, menos 1,2, 2,3. Por aquí es menos 1,2 aproximadamente. Vamos a cambiarle de color. Y 2,3, ¿no?
por aquí. Entonces, aproximadamente, el primer punto da por aquí. Menos 1.2, no, estoy mal, estoy viendo al revés, ¿no? Menos 1.2 y 8 es. Por aquí, entonces. Ya decía yo que estaba dando muy abajo. Tengo ahora 2.3 y 10. Entonces, 4.38, sí. Grafico este y grafico este. Entonces, 2.3 y 4.38, ¿no? 4.38. Un poquito más acá. Va a tocar hacer las líneas porque estoy 2, 3. Sí, da por... No, da un poquito más arriba. Por aquí. Por favor, ustedes háganlo con el cuaderno, una hojita de cuadros, para que no tenga un poquito más de precisión. Tengo acá 291 y 391. Entonces, 291 en descensos y 391 por acá. Ok. 461 y 227. 450, 461 por aquí aproximadamente. Y 227 por acá, ¿no? Y finalmente, 530 y 200. Y perdón, y 1.64. 530 y 1.64. La línea, si ustedes la están haciendo bien, no les va a salir tan recta. ¿Sí? De hecho, bueno, por ahí sale mejor, ¿no? Pero es porque yo tengo imprecisiones. De hecho, si les queda un poco así, no es ningún problema. ¿Ok? Hay que tirar una línea de manera que sea recta y que trate de encontrar o igualar de la mejor manera todos los puntos. ¿Ok? Bien. No, estamos mal. Bien. Entonces, como toda línea recta, yo puedo sacar la pendiente de esta línea. ¿Ok? Si yo quiero encontrar cualquier línea, pues yo sé que pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Y2 cuánto es? Pues bueno, vamos a elegir dos puntos cualesquiera. A ver, vamos a elegir un punto cualquiera por aquí. Ojo, cuando voy a elegir esos puntos, no me conviene elegir los puntos que he dibujado porque acuérdense que esos puntos no me generan una línea recta. Estoy tratando de que se asemeje a la línea. Entonces, de esa línea que he dibujado, voy a elegir dos puntos cualquiera. Y voy a tratar de que sean puntos fáciles, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre uno por aquí. Se me ocurre otro por acá. ¿Ya? Estos dos puntos, voy a ponerle aquí una marquita. Y vamos a ver cuánto vale X y cuánto vale Y. Este da aproximadamente por aquí y este aproximadamente da por acá. Entonces, voy a sacar la pendiente de esa línea. Y2, voy a tomarlo como el de arriba. Le di a Y2 7, ¿verdad? Y a Y1 le di el valor de 2. Sobre X2, ¿cuánto vale X2? X2 vale no, menos. Mira que aquí está el 0, ¿no? Vale como menos 0,40 por ahí aproximadamente, ¿no? Aquí está el 0,50.
por acá menos 0,40. Menos x2, sí. Claro, es que aquí es menos 1, ¿no? Entonces, aquí es menos 0,80, menos 0,90, menos... Ya. Sí. Ajá. Claro, sí, no importa, porque de hecho aquí está el menos 1 y el que grafiqué está por acá, menos 1,2. Sí, tú dices que por el plano cartesiano. No, no, no. Acuérdate que en la recta numérica empiezo en 0. Ahí viene 1, para acá es menos 1. Ahí viene 2, para acá es menos 2. Ah, ya, ya, ya. Ok. Y por acá, ¿cuánto daba? Casi 5, ¿no? 4,90 tal vez. Por lo tanto, ¿cuánto da esa pendiente? Menos 0,94. Dice que para tener menos 2, acá 0,5. Claro, a ver. Aquí sería menos 1,5. Aquí sería menos 0,5. Yo estoy poniendo Bien. Igualamos entonces. Caudal es igual a 2 veces pi transmisividad. Es igual a la pendiente. Caudal. ¿Cuánto era el caudal? Bueno, antes que nada. Si de aquí yo quiero despejar transmisividad, entonces transmisividad es igual a caudal entre 2 veces pi transmisividad, ¿verdad? 2 veces pi m. El caudal era 864 metros cúbicos día entre 2 veces pi, que multiplica menos 0,94. ¿Cuánto me da la transmisividad? $146, perfecto. ¿146 puntos? Ya. Pregunto, ¿será problema que la pendiente nos haya dado negativa? ¿Qué pasa si yo hubiera elegido a este como x, y2, y1, y este hubiera sido, y2, x2, y este hubiera sido y1, x1? Hubiera sido positivo, ¿no? Es simplemente, acuérdense que el negativo indica es una pendiente que va en descenso y el positivo indica una pendiente que va en ascenso. Entonces, que haya salido negativo la pendiente a mí no me interesa el valor absoluto de ese valor, ¿sí? Entonces, yo no le voy a meter menos 0,94, sino 0,94 positivo. Y eso me da 146,28 metros cuadrados día. Ok. El ejercicio también me pedía, yo lo había eliminado pensando que era coeficiente de almacenamiento, pero era R. Ok, R es el radio de influencia máximo, ¿no? Gráficamente, yo ese gráfico lo puedo lograr. ¿Cómo? Vamos a ver. Si yo extendiera un poquito más esta línea, voy a hacerla en color azul para mantener el mismo. Ok, yo diría que por aquí es 6, por acá 7.
¿Qué pasaría si yo extiendo esta línea rosada hasta el eje de las X? Caramba. Exactamente, ¿sí? Al momento de que yo extiendo esta línea hasta el eje de las X, ¿qué pasa con el descenso? El descenso se vuelve cero. Y que el descenso se vuelva cero significa que ya no hay más influencia de la captación y que he encontrado entonces el valor de R. Por lo tanto, este punto que está aquí, que ha chocado con el eje de las X y que me indica que el descenso ha sido cero y que ya no tengo más influencia de la captación, R, vamos a hacerlo por acá arriba, yo sé que R entonces, o más bien, que el logaritmo neperiano de R es igual a, ¿cuánto? 6.90 más o menos, ¿verdad? Acá en el libro sale 6.83, ok, 6.90. Entonces, si quiero encontrar R, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿verdad? Porque yo no quiero logaritmo neperiano de R, sino R. Entonces, logaritmo neperiano pasa como base Euler a la 6.9. ¿Cuánto da R entonces? 992.27 metros. Quiere decir entonces que el radio de influencia de esta captación llega hasta los 990, aproximadamente hasta los 992,27 metros. ¿Ok? Sí, también. Ya teniendo la transmisividad, pues, ¿no? Pero también es bueno explicarles el método gráfico. Entonces, justamente por eso les pongo este ejercicio. El método de TIEM no solamente tiene una forma de realizarse matemática, también hay una forma gráfica. Claro, tiene que darte. Bien. Preguntas, por favor.